Buenos días o buenas tardes para América, que como saben esto lo escucha bastante gente allí. Y hoy tenemos con nosotros al profesor Luis Navarte Fernández. Primero, gracias por venir, porque llegar a este maravilloso espacio con un día como hoy, pues hay que echarle voluntad y ganas. Entonces, sin más, voy a pasar a dar dos líneas sobre el profesor Luis Navarte, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, concretamente de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicaciones. Es experto en tecnología electrónica, sobre todo en sistemas fotovoltaicos. Es de la Universidad Politécnica, como digo, y participa en varios proyectos y trabajos en el tema de investigación, desarrollo e innovación. Concretamente, lleva el grupo de sistemas fotovoltaicos como investigador principal y es miembro del Instituto de Energía Solar. Nos comentaba hace un momento a Ricardo, que hoy no ha podido asistir por un problema que ha tenido, por eso estoy yo aquí sustituyéndole. Nos comentaba que, bueno, que ha participado en Latinoamérica, en varios sitios, en Bolivia, en varios países. En varios países y además con innovaciones. Sus áreas de actividad son la informática, las energías renovables, sostenibilidad y medio ambiente y otras fuentes de energía. Ha dirigido varias tesis sobre los sistemas fotovoltaicos y ha participado en más de 70 proyectos de investigación y desarrollo de tecnologías energéticas, con atención principal a la energía fotovoltaica. Muchos de ellos con aplicaciones en las labores agrícolas, como por ejemplo el regadío. Esto le convierte en uno de los mayores expertos en España de este tipo. Es autor de diversos artículos científicos y de revistas especializadas y en obras de colaboración. Por ejemplo, sistemas de riego fotovoltaico, la solución en que confía Europa para un riego seguro, fiable y barato en 2017. Instalaciones fotovoltaicas domésticas y detección automática de fallos de operación en 2014. El tema que hoy nos ocupa, crisis energética, claves de análisis, situación actual y escenarios de futuro, ¿qué podemos hacer? Es lo que va a desarrollar a continuación y con mucho gusto te paso la palabra. Gracias, Luis, por estar con nosotros y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un lujo estar aquí. Tengo un amigo que dice que lo del currículum vitae es más bien ridiculum vitae, porque es muchísimo más siempre lo que resta por hacer que lo poco que uno ha podido hacer. Así que me presento con esta humildad ante vosotros y ante vosotras. Vosotros me diréis si al final de esta charla os he aportado en algo para vivir, que si no sirve para eso, no sirve para nada. Muy bien, me han propuesto hablar de este tema. Me da un poco de pudor, porque temo intranquilizaros. Espero, junto con el análisis de la realidad, también aportaros esperanza. Pero el tema no es fácil. El tema no es fácil.
y como científico tengo que exponer lo que veo. Como creyente asistimos a la victoria de Dios, independientemente de lo que los signos de los tiempos nos digan. Pero tengo que hablar de esos signos, es lo que me han pedido. Entonces voy a hablar de la crisis energética. Y estamos en una estación en la que está pasando un tren que rara vez pasa. Y ya saben lo que dicen, que cuando pasa un tren, o lo tomas o no sabes si pasará otro tren. ¿Me oyen bien por atrás y se ve bien? Perfecto. Si no, me lo dicen. Y este tren del cambio del paradigma de sistema energético ha pasado muy pocas veces a lo largo de la historia de la humanidad. La última vez que pasó movido por una locomotora a vapor. Y está pasando ahora, de nuevo, para bien o para mal. Desde mi curiosidad, quiero subirme a ese tren. Y se está subiendo mucha gente con una doble motivación. Voy a ver si me aparto del micrófono y me siguen escuchando. Bueno, yo hablo con voz fuerte, pero ¿sí se oye? Con una doble motivación. La más visible es que es la del cambio climático, que se está hablando mucho en los medios de comunicación. Pero para mí hay una mucho más importante, mucho más urgente y mucho más dramática que está oculta, que es la de la crisis energética. Me voy a centrar en eso, porque del cambio climático ya se oye hablar mucho, en cambio de esta otra no. Me van a permitir que les hable esta tarde sobre ese tren de cambio de paradigma energético que aparentemente lo estamos haciendo por el cambio climático, pero que realmente la razón es una crisis energética aguda. Para eso tengo que dar unas claves, y aquí se me va a notar el deje de profesor, así que me lo van a tener que permitir. La primera clave es que vivimos bajo el segundo principio de la termodinámica, que tiene muchos enunciados. Pero para hacerme entender, diré que uno de los enunciados es que el desorden crece. Para los que tengan hijos o nietos, eso es evidente cuando uno entra en la habitación de nuestros hijos. Que el desorden crece es una cosa muy natural. ¿Y esto qué quiere decir? Que la energía se desordena y que por lo tanto no podemos aprovecharla al 100%. Que siempre que hacemos un trabajo, la mayor parte de ese trabajo se desperdicia, no podemos aprovecharlo y se convierte en residuo, en basura, en algo no aprovechable. Y solo una parte la aprovechamos. Les voy a poner un ejemplo. Yo de lo que como, el ser humano de lo que come, solo puede aprovechar una pequeña parte. Donde tenemos más eficiencias en las piernas, para correr, para hacer ejercicio, para hacer trabajo. De lo que como, en mi parte más eficiente del cuerpo, las piernas, solo aprovecho el 30%. El otro 70% de la energía que me han dado los alimentos no la puedo aprovechar. Entonces la tengo que expulsar, fundamentalmente en forma de calor. Por eso cuando hago ejercicio me acaloro. ¿Y qué más ocurre cuando hago ejercicio? Que sudamos. ¿Por qué? Porque la evaporación de agua es el mecanismo físico
más consumidor de energía. Entonces es la manera más eficiente de sacar esa energía que no puedo aprovechar, sacarla fuera. ¿Cómo? En forma de evaporación de agua, sudando. Esto es lo que nos ha hecho sobrevivir como especie. Cuando éramos el hombre prehistórico que vivía en las cavernas, viviendo de la caza y de la recolección, el guepardo es capaz de correr a 80 kilómetros por hora. ¿Cómo un ser humano puede cazar un guepardo? Pues porque el guepardo está lleno de pelo, igual que los perros. No tienen capacidad de sudar. Por lo tanto, un guepardo se pone a correr a 80 kilómetros por hora. Pero le pasa lo mismo que a nosotros. Solo una pequeña parte de esa energía se convierte en energía en las piernas, en las patas del guepardo. El resto es calor que no puede aprovechar y que tiene que sacar fuera. Como no puede sudar, ¿cómo lo hace? Como los perros, sacando la lengua. Por lo tanto, corre durante 1 minuto y para evacuar esa energía que no puede aprovechar en forma de calor, tiene que pararse 15 minutos con la lengua fuera para evacuar el calor no aprovechable. Entonces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano, como tiene capacidad de sudar, corre a una velocidad mucho menor, pero no necesita parar. Puede seguir corriendo a una velocidad menor. Entonces, ¿qué hace? Deja que el guepardo corra su minutito a 80 kilómetros por hora, el ser humano detrás, y cuando el guepardo se tiene que parar porque necesita evacuar ese calor, raca, le metemos una lanza y nos lo comemos. Gracias a eso hemos sobrevivido como especie. Así que yo le digo a mis alumnos, cuando vayáis en el metro, en el autobús, y el de al lado le jumee el sobaco de sudor, dad gracias al cielo, porque gracias a eso evolutivamente hemos sobrevivido como especie. Hay una correlación exacta entre por dónde se ha ido extendiendo el ser humano y dónde han ido desapareciendo los grandes mamíferos a lo largo de la historia de la humanidad, porque hemos sido la máquina de cazar más eficiente de la naturaleza. ¿Por qué? Por nuestra capacidad de sudar. ¿Por qué? Porque vivimos bajo el segundo principio de la termodinámica. Y por tanto, cuando mis amigos ecologistas sueñan con un mundo limpio, sin residuos, eso es físicamente imposible. Simplemente por el hecho de existir bajo el segundo principio de la termodinámica, en cualquier actividad que hacemos generamos residuo, cosas no aprovechables. ¿Me explico? ¿He logrado explicar bien el segundo principio de la termodinámica? Y eso es por estar bajo el mundo físico. Esto no ocurre en otros órdenes. En el amor, tú das amor. Hombre, ahí estaría lo del pecado y todo esto. Pero das el amor y no se te acaba el amor. En el mundo de la energía, solo una parte la podemos aprovechar, el resto es residuo. Esto es lo que dicen de la condena bíblica. Trabajarás con el sudor de tu frente, trabajarás y solo aprovecharás una parte, el resto será residuo, sudor. Bien, pues si ahora en un sistema cerrado queremos generar orden, como estamos bajo el segundo principio de la termodinámica, tenemos que echar mano de un recurso externo, lo ven arriba, del que extraer el orden. Para extraer ese orden, dentro del sistema tenemos que organizarnos de tal manera que podamos aprovechar ese orden. Y fuera, y
lo que no podamos aprovechar tenemos que sacarlo fuera, la basura, el residuo, tenemos que sacarlo fuera para que el sistema esté ordenado. Dicho así, es difícil de entender. Imagínense la cocina de su casa. Para cocinar, generar orden, ¿qué tienes que hacer? Extraer orden de un recurso externo. Si tengo una vitrocerámica, de la electricidad que viene de fuera. Con eso genero orden dentro, cocino. Y lo que no puedo aprovechar, tengo que extraerlo fuera de la casa. La basura, que tengo que sacarla fuera de casa, el extractor de humos para sacar el humo fuera. Imagínense si durante unos pocos días yo no pudiera sacar el residuo de mi casa. ¿Qué pasaría? Que mi sistema casa colapsaría. Imagínense si durante unos pocos días no pudiera extraer orden de un recurso externo en mi casa. Se paralizaría. Imagínense si en mi casa no tuviera una organización que me permitiera aprovechar ese recurso externo y sacar el residuo. Tener una cocina, un extractor de humos. ¿Qué pasaría? Que no sería casa, no sería sistema, no podría aprovechar. Muy bien. Por lo tanto, para que un sistema sea estable, que pueda sobrevivir establemente, se tienen que dar tres condiciones, las tres que ven ahí. Que el recurso sea inagotable, que no se me acabe, que la organización sea estable para poder aprovechar ese recurso y que el residuo sea reciclable. Yo lo voy a echar fuera, pero por mucho que lo eche fuera, si no se recicla, al final me acabará aplastando. Y después hay otro axioma que ya no es de la teoría de sistemas, sino que nos lo enseña la historia, que es que cuando un sistema es estable, porque se dan esas tres condiciones, el sistema tiende a crecer. Entonces, podemos leer la historia de la humanidad como un ciclo, como una serie de etapas según el recurso externo que ha utilizado la humanidad para sostener sus distintas civilizaciones. Me explico. Este ciclo explica la historia de la humanidad por los distintos recursos externos que ha utilizado, utilizando como motor evolutivo el agotamiento de ese recurso. Una civilización que utiliza cierto recurso externo, cierto recurso energético para sostenerse, de repente se agota el recurso. Entonces esa civilización entra en crisis, en una perturbación, en una incertidumbre, en un estado transitorio del cual sale normalmente gracias a una innovación tecnológica que le permite aprovechar más eficientemente el recurso que se estaba acabando, o bien con una innovación tecnológica que le permite aprovechar otro recurso que antes no eran capaces de aprovechar. Por ejemplo, si ustedes van a una enciclopedia de los años 20 del siglo pasado, se definía el petróleo como una materia oleaginosa sin utilidad conocida. Luego hemos aprendido a utilizarlo y entonces se convierte para nosotros en recurso externo, en recurso energético. Bien, si gracias a esa innovación podemos aprovechar mejor el recurso escaso u otro recurso alternativo, entonces el sistema sale de la crisis, pero siempre al mismo precio. ¿Se necesita una organización social más compleja para aprovechar ese nuevo recurso? El sistema, gracias a ese nuevo recurso, crece, por lo tanto, aumenta el residuo
Por lo tanto, aumenta el consumo y se vuelve a agotar y vuelta a empezar. Podríamos leer la historia de la humanidad desde esa clave. Miren, esa es la historia de la humanidad. Ha habido muy pocas transiciones de sistema energético. Primero, las cifras que pongo arriba es los años que hemos estado bajo una civilización que usaba un sistema energético. La gran parte de la historia de la humanidad hemos vivido en cavernas y hemos sido la propia máquina energética, era el ser humano que era cazador y recolector. Y nos organizábamos para eso en pequeñas tribus. Y cazábamos y recolectábamos en zonas templadas. Cuando escasea la caza y la recolección en esas áreas templadas, entonces empezamos a aprovechar el fuego espontáneo e incluso aprendemos como innovación tecnológica a crear fuego. Entonces podemos extendernos a por caza y a por recolección en zonas frías y ocupamos todo el planeta. Y así 1, 2, 3, 4, 5, 6 transiciones energéticas. 6 trenes que pasaron y tenemos la suerte de estar asistiendo al nuevo tren que pasa a una nueva transición energética, a un nuevo cambio de paradigma energético. ¿Por qué? Porque se nos está agotando el recurso de nuestra civilización, los combustibles fósiles. ¿Hasta aquí logro explicarme? Venga, pues vamos al meollo. La historia nos enseña que ha habido transiciones energéticas exitosas y ha habido transiciones energéticas fallidas. De estas les voy a explicar ahora una exitosa, que es el caso de Europa durante cierto periodo de la Edad Media, que se suceden varias crisis climáticas con sequías y que hacen que Europa entre en una crisis profunda que se manifiesta en la peste negra. Europa intenta salir de esa crisis. ¿Cómo? Se ha acabado el recurso en Europa, vamos a buscar recurso energético, recurso externo del que extraer orden en otras zonas del mundo. Y entonces, ¿qué hacen los italianos? A Asia, a China, por la ruta de la seda. ¿Qué hacen los portugueses? A Asia, a China, bordeando África. ¿Qué hacemos los españoles? A Asia, a China, por la ruta del oeste. Lo que pasa es que nos encontramos entre medias con América. ¿Para qué? Para extender el sistema, para tener más extensión de la que extraer recursos. También gracias a innovaciones tecnológicas, el árbol de levas, el reloj, que permiten la navegación ultramarina. Si no, no hubiese sido posible. Y como siempre, el cañón y la pólvora, porque no nos iban a dar gratis ese recurso en otros sitios. Muy bien. A esto lo llamo transición exitosa. Con todo, al principio de esa crisis en Europa había 80 millones de habitantes. A la salida de esa crisis solo quedaban 40 millones de habitantes. Se redujo a la mitad la población europea. Les voy a contar ahora una transición fallida, que es la de los imperios esclavistas. Cuando agotamos la caza y la recolección, entonces no nos queda más remedio que
darnos de lleno a una cosa que ya conocíamos, que era la agricultura. Y la agricultura florece en sitios donde, en las zonas inundables de ciertos ríos del mundo, porque así se fertilizaba automáticamente la tierra. En cada una de esas cuencas aparecen los imperios esclavistas, porque ¿cuál es el recurso que utiliza esa civilización para extraer energía, para extraer trabajo? Los esclavos. Cuando el Imperio Romano, el Imperio Romano consumía 500.000 esclavos al año, solo 100.000 de ellos en la ciudad de Roma. Para eso tenían las legiones romanas, que más que ir por las calzadas romanas iba por vías marítimas, porque era más fácil desplazarse a capturar esclavos. La crema protectora del sol es un invento romano para proteger a los esclavos escandinavos que llevaban a Roma. Cuando las legiones romanas no son capaces de capturar la tasa de esclavos que necesita el imperio para ser sostenible, el imperio romano cae. Con un retroceso cultural, tecnológico, de todo orden increíble. Ustedes ven un mapa del Mediterráneo de los romanos y es muy parecido al nuestro. Ven un mapa del Mediterráneo de la Alta Edad Media donde nos hundimos y parece un garabato de Mi hija la pequeña. Lo de la sierra, lo de los dientes triscados para serrar, eso se pierde hasta varios siglos después. Y así con el resto de tecnologías, de conocimiento cultural que se preserva en los monasterios como reservorios de conocimiento y no se recupera de manera general hasta mucho más tarde. Transición fallida, con el retroceso que supone. Y esto, por lo tanto, nos mete en una incertidumbre que, como toda incertidumbre, nos deja intranquilos. Por eso les digo que la charla de esta tarde, luego hay que tomarse un carajillo, ¿Cómo va a ser nuestra transición? ¿Exitosa o fallida? Vamos a describir la situación actual. Voy a describir la situación actual igual. Miren, nuestro sistema es ese huevo amarillo. ¿Qué utiliza como recurso externo para extraer orden? Los combustibles fósiles, en un 80%. ¿Qué organización hemos adoptado para aprovechar ese recurso energético? Pues nuestro sistema de mercado libre, de capitalismo globalizado, con un poder militar muy importante para mantenerlo. Basado en los combustibles fósiles. En esto, cuando Aníbal arrasa Roma, iba con 40.000 hombres, 10.000 caballos y el número de elefantes no me acuerdo, pero un número más reducido. Si nosotros convertimos en potencia eso, no llega a medio caza de los nuestros. Porque los combustibles fósiles nos han permitido una cantidad tan grande de potencia en poco espacio. Cualquiera de nosotros, si tiene un coche de 100 caballos, 100 caballos, un caballo son 735 vatios. Significa 73.500 vatios. ¿Saben? En uno de mis proyectos de energía solar, electrificando el sur de Marruecos, en pueblos que no tenían acceso a la electricidad,
poníamos en pueblos de 500 habitantes centrales fotovoltaicas de 10 kilovatios. Cuando yo cojo mi coche, tengo 73,5 kilovatios, 7 veces lo que un pueblo de 500 habitantes en Marruecos. Por eso no hay que extrañarse que un marroquí de ese pueblo quiera venir a España o a Europa. Muy bien. Por lo tanto, esa es nuestra organización. ¿Y el residuo cuál es? Pues de cualquier combustión, óxidos de nitrógeno, que en combinación con los radicales OH de la atmósfera, ácido. Antes había también óxidos de azufre, eso los hemos ido eliminando. CO2 en cualquier combustión. Y luego gran parte de la humanidad que no tiene acceso al sistema energético. Yo he definido el residuo como cosas no aprovechables. En ese sentido, para nuestra civilización, los pobres son cosas no aprovechables, son residuos. Por lo tanto, ¿se acuerdan de las condiciones de sostenibilidad de un sistema? Que el recurso sea inagotable. Los combustibles fósiles se están agotando. Segundo, que la organización sea estable. Un capitalismo globalizado que excluye a gran parte de la humanidad es inestable por definición. Hay otro mecanismo físico que es el de la difusión, que es las cosas van de donde hay mucho a donde hay poco, incluidos los pobres. Por eso la presión migratoria que estamos soportando los países ricos. Y el residuo no reciclable. Y está teniendo los efectos ya muy conocidos del cambio climático y del crecimiento global. Porque el mecanismo de defensa de los ricos es tener pocos hijos, pero que nos duren. El mecanismo de defensa de los pobres es tener muchos para que alguno sobreviva y me puedan cuidar cuando sea viejo. Por lo tanto, el sistema, como no cumple ninguna de las tres condiciones de estabilidad, está en estado transitorio, con la incertidumbre que yo he mencionado antes. Tengo que dar otra clave para interpretar el momento actual, que es la teoría del pico de Hubbard. ¿Qué es la teoría del pico de Hubbard? Es la siguiente. Cuando tú intentas extraer un material de la Tierra, al principio lo extraes muy fácil, porque está muy superficial, porque es muy abundante, y a medida que lo vas extrayendo, fíjense en esa campana, yo lo extraigo al ritmo que necesito por la demanda, pero llega un momento que aunque la demanda crezca, yo ya no puedo extraer al ritmo de la demanda ese recurso, porque cada vez está más profundo, porque cada vez me cuesta más extraerlo. Me estoy explicando, voy a poner una imagen. ¿Se acuerdan de las películas de los vaqueros? Cuando pinchaban en el suelo y salía el petróleo él solo para arriba, en una lluvia así que les mancha a todos de negro. Luego se ven en las películas de vaqueros las bombas. Ya no sale solo, hay que bombearlo. Pues a medida que se va profundizando, cada vez cuesta más extraerlo. Llega un momento que está entre las rocas y entonces ya no solo no se puede bombear, sino que hay que meter una especie de mezcla de salmuera para presionarlo y que salga. Eso limita la velocidad de extracción del recurso, en este caso del petróleo. No es una cuestión económica, es cierto que cada vez cuesta más extraerlo, sino una limitación física. Aunque yo tuviera todo el dinero del mundo, me costaría cada vez más sacarlo, por una cuestión física. Llega un momento en que no puedo extraerlo a más velocidad, a eso se le llama el pico de Hubbard,
y después la producción empieza a decrecer. No soy capaz de extraer al ritmo que necesito y la producción decae. Ya hemos llegado al pico del petróleo. Estamos a punto de llegar al pico del gas. Todavía quedan un par de cientos de años posiblemente para llegar al pico del carbón. E igual que con los combustibles fósiles, hemos llegado al pico de Haber de otros materiales, como el cobre, la plata, que necesitamos y que utilizamos cotidianamente para nuestros sistemas eléctricos, pero también para nuestros sistemas de telecomunicaciones. Nuestra situación actual está caracterizada porque, como se nos están acabando los combustibles fósiles, estamos intentando abandonar el uso directo de los combustibles fósiles por un sistema basado en la electricidad y la generación de esa electricidad con fuentes renovables, la fotovoltaica, la energía eólica. Fíjense, esto es lo que han ido creciendo las tecnologías renovables. La amarilla es la solar. Llevamos más de 5 años en la que la tecnología fotovoltaica es la tecnología de producción de electricidad más barata, no solo de las renovables, sino de comparada con cualquier otra tecnología tradicional. Por eso se está instalando tanto, no porque seamos verdes, sino porque es la más barata. Estamos llegando a la era, ya la hemos sobrepasado, la era de los teravatios fotovoltaicos. Hemos llegado a tener en el mundo más de 1000 gigavatios fotovoltaicos instalados. ¿Y quién es el líder de esta electrificación basada en las renovables? Pues tanto en potencia instalada anual como en potencia acumulada total de energía renovable, de energía fotovoltaica, es China. Y es la principal y fundamental productora de paneles solares. Mientras que quien controlaba la fuente de energía en el sistema y civilización que estamos viviendo, que hemos vivido, era Estados Unidos, no solo por productora, sino porque controlaba los canales de distribución. Ahora se está balanceando. Quien está liderando la nueva fuente de energía es China. Muy bien. Pues con este panorama, con esta situación actual, nos encontramos escenarios que predicen o que sirven de guía para ver cómo tenemos que hacer esta transición energética, desde un sistema energético basado en los combustibles fósiles a uno basado en la electrificación del sistema y la generación de electricidad con renovables. Entonces, hay muchos escenarios. Les presento ahora uno que han construido los damnificados de este sistema, las petroleras. El escenario Sky está hecho por la petrolera Shell. Ay, no sé si tengo tiempo, pero les contaré algún chascarrillo. La petrolera Shell, ¿saben qué eran antes? Una empresa de la Real Majestad holandesa de trata de esclavos. Totalmente lógico. El sistema energético anterior, ¿cuál era? Los esclavos. Entonces, ¿qué hace esta empresa que antes llevaba energía en forma de esclavos? Pasarse a llevar energía en forma de barriles de petróleo. Y ahora plantean escenarios porque quieren ver cómo se posicionan ante el nuevo sistema energético que viene. ¿No les sorprende que la mayor parte de anuncios para poner placas solares que escuchan en la radio sean de antiguas petroleras? Repsol les vende un sistema fotovoltaico.
Bien, el escenario Sky se basa en dos hipótesis. Dicen, ¿qué tenemos que hacer para que el calentamiento global no supere los 2 grados centígrados y para que consigamos 0 emisiones netas de CO2 en 2070? Plantean un escenario en el que dicen, bueno, para eso la figura de la izquierda quiere decir que hay que triplicar el ritmo al que estamos electrificando el sistema, si no, no lo conseguiremos. El de la derecha dice, hay que aumentar el precio de los que emitan CO2 y además armonizarlo entre los distintos países. El de la izquierda, tenemos que conseguir mover la maquinaria pesada y transportes como barcos y aviones con hidrógeno. Y cuarto, tenemos que conseguir que las baterías bajen por debajo de los $100 el kilovatio hora. Si no hacemos eso, no llegaremos a cumplir las hipótesis que planteaba el escenario Sky. La electrificación del sistema se basará sobre todo en energías solares, lo que está pintado en amarillo. Aún así, solo 2/3 del sistema será producción de electricidad con renovable. 1/3 tendremos que seguir utilizando combustibles fósiles, aunque una parte de ellos basados en la captura de CO2 y síntesis del combustible. Bien, paso rápidamente por otro escenario, que es el escenario que hacen los que tienen que gestionar esta transición energética, los políticos. El escenario que ha hecho la Comisión Europea, en español se llama Pacto Verde, en inglés el Green Deal. ¿En qué hipótesis tiene el Pacto Verde de la Comisión Europea? Pues es más ambicioso que el anterior. Llegar a 0 emisiones netas de CO2 no en 2070, en 2050. Luego tiene otra hipótesis, crecimiento económico disociado del uso de recursos. Ustedes ya pueden, con lo que les he contado, ya pueden ver que esa hipótesis es una tontería. Trabajarás con el sudor de tu frente. ¿Cómo vas a trabajar, generar crecimiento económico al margen de los recursos? Claro, los políticos no se saben el segundo principio de la termodinámica. Tercero, tarificación del carbono, ya lo decía, de las emisiones de CO2, ya lo decía también el otro escenario. Y cuarta hipótesis, adaptación al cambio climático. Como los que estamos aquí ya tenemos una edad, ¿se acuerdan que hace unos años hablaban de lucha contra el cambio climático? Después pasaron a mitigación del cambio climático. Ahora ya que dicen adaptación al cambio climático. Tiene varios pilares, no voy a meterme. La electrificación del sistema basada en fuentes de renovables, basado en economía circular, con productos reutilizables, uso eficiente de la energía mediante la renovación de los edificios, transporte renovable mediante la utilización de ferrocarril, de vías navegables y de vehículo eléctrico, un plan de contaminación cero, aunque ya saben que eso es una tontería, que contaminación cero es imposible, del aire, del agua y del suelo. Una investigación en base a descubrimientos disruptivos, es decir, que los investigadores hagamos milagros, y con una cantidad de dinero al año que supone el 1,5% del PIB que había en Europa en 2018. Bien, hay investigadores, por ejemplo, Sarah Kurtz, del NREL norteamericano, ahora en la Universidad de California, que dicen que la transición será exitosa, que entraremos en la época de los teravatios fotovoltaicos y que construiremos una nueva civilización con un nuevo sistema energético basado
en la electrificación del sistema. ¿Cómo? Con movilidad eléctrica, con generación de frío y calor mediante bombas de calor y con la maquinaria pesada y transporte marítimo y aéreo basado en hidrógeno. Que esa electricidad y esa producción de hidrógeno la haremos con solar y con eólica. Y para tener un sistema eléctrico flexible y que pueda absorber toda esa potencia renovable que es intermitente, necesitaremos baterías, sobre todo de tecnología ion litio, y gestión de la demanda. Que los que consumimos electricidad tengamos capacidad de gestionarla, de utilizarla cuando hay más y reducir nuestro consumo cuando hay menos. Y dice que seremos capaces de construir una civilización basado en este sistema. Hay otros investigadores, y aquí sigo lo que dice Antonio Turiel, que es un investigador del CSIC, que se aproxima al problema desde los principios de la termodinámica, desde los principios de la termodinámica, desde la constatación que hemos llegado al pico del petróleo y que las petroleras están desinvirtiendo. Y están desinvirtiendo desde el año 2013, en el que han bajado su inversión en nuevos pozos petrolíferos. ¿Y eso por qué? Porque desde 2013 llevan perdiendo las petroleras a razón de 150.000 millones de dólares al año. Y precisamente en un momento que no era porque el precio del petróleo estuviera bajo, sino que estaba en sus máximos. ¿Por qué? Porque cada vez cuesta más extraerlo. Algunos hablaban de alternativas como el fracking. Esta gráfica de aquí les enseña las pérdidas por bancarrotas de empresas del fracking entre 2015 y 2020. Más de casi 300.000 millones de dólares acumulados en bancarrotas de estas empresas. Por lo mismo, la IEA, la Agencia Internacional de la Energía, que no son 4 hippies, sino que es el organismo que asesora a los países de la OCDE en temas energéticos. Plantea esos escenarios que ven ahí. ¿Ven la rayita entre el azul y la marrón? Ese es el escenario de producción de petróleo en el caso de que las petroleras no sigan invirtiendo en nuevos pozos. La de entre la marrón y la verde, que invierten solo en los pozos existentes. Y las dos siguientes, la de entre la verde y la azul, y la que está sobre el azul, es que siguen invirtiendo en nuevos pozos, con distintos ritmos. Bien, a ver si soy capaz de señalarlo aquí. En el escenario de que no invierten, que es lo que está pasando desde 2015, lo que dice esta gráfica de la Agencia Internacional de la Energía es que en 2025 tendremos el 50% del petróleo del que producíamos en 2010. ¿Qué significa esto? Miren, la producción de petróleo está muy correlada con el PIB, con el Producto Interior Bruto que generan los países. En España, por ejemplo, la caída del PIB durante la pandemia fue del 10%, lo mismo que cayó el consumo de petróleo. Así que si en 2025 está ahí, si se cumple esto, que me da igual que sea en 2025 o en 2030. Quiere decir que es como si viviéramos 5 pandemias seguidas.
Además, hemos llegado al pico de materiales que necesitamos para nuestras telecomunicaciones. Algunos plata, cobre, pero otros ya nacieron con el pico de materiales, con el pico de Haber. Las tierras raras son escasas por definición. Entonces, si tenemos el 50% de petróleo y hemos llegado al pico de materiales, esto significa que como necesitamos hoy por hoy los combustibles fósiles para fabricar las renovables y la caída va a ser tan rápida, no nos va a dar tiempo a fabricar todas las renovables que necesitamos, dice Turiel. Tampoco vamos a poder sostener nuestras tecnologías de la información y la comunicación por el pico de los materiales. Tampoco vamos a poder tener transporte marítimo, que es en el que se balsa nuestro suministro de los bienes básicos. Fíjense, por la guerra de Ucrania, la repercusión de hambre en África y el incremento de costes de alimento, por ejemplo, en un país como España. Los que más han sufrido la guerra de Ucrania son nuestros compatriotas que tienen grandes granjas de cerdos con las que traían maíz de Ucrania para alimentarlos. Dice Turiel de manera sarcástica: no os preocupéis por el cambio climático, vamos a reducir el CO2, las emisiones de CO2, pero por falta de actividad. Ya les adelanté que no iba a ser agradable esta charla. Voy terminando, que me estoy pasando de hora, pero quiero terminar con qué puede hacer una persona como tú y como yo en una incertidumbre como esta. Yo no sé quién tiene razón, si Sarah Kurz o Antonio Turiel. Si me obligaran a optar por uno de ellos, yo creo que es más probable lo que dice Antonio Turiel. Entonces, ante esta situación, ante esta incertidumbre, ¿qué debemos hacer? Ay, no sé qué he hecho. Pues primero entender bien el marco de actuación. Por eso he venido a contarles esto, porque si no sabemos lo que ocurre, no podemos actuar. Entonces, el marco de actuación, ¿por qué está definido? Por esos puntos que pongo ahí. Por escasez de recursos. Escasez no significa que se acaba de un día para otro. Significa que cada vez es más caro y cada vez menos personas tienen acceso al recurso. Segundo, una situación en la que Occidente está guiando su acción con la motivación del cambio climático. Sin embargo, China está guiando su acción por esto que he contado yo hoy, por la escasez de recursos. Y por lo tanto, toda su estrategia es captar recursos. El resto del mundo, excluidos, por carestía y porque tienen recursos en su tierra, que vamos a ir los que tenemos poder a por él. Si la transición es fallida, el sistema se va a contraer, se va a reducir el PIB. En un sistema capitalista liberal como en el que vivimos, contracción significa paro. ¿Saben eso de que para que generemos empleo el PIB tiene que crecer 2, 3 puntos? Pues si decrece, lo que se genera es paro. Y si la transición es fallida, les he contado que hay una nueva potencia emergente que está controlando el nuevo sistema energético, que es China, la potencia que ha dominado nuestra civilización, que controlaba el sistema del recurso petróleo, que es Estados Unidos. Va a haber un balanceo de poder. Unos van a querer poder, otros se van a resistir. Siempre que ha ocurrido eso en la historia, se ha traducido en guerra. Por lo tanto,
la acción, desde mi punto de vista, tiene que estar orientada a la supervivencia. ¿En qué claves? Pues primero, agotar las posibilidades para que la transición sea exitosa, con dos herramientas fundamentales: reducir el consumo e intentar que la transición a las renovables sea lo más rápido posible. Segunda, asegurar el suministro energético, pero ya no como país, como personas, como comunidades. Hay que recuperar el concepto de autogestión energética, de producirse la energía que voy a necesitar, porque no nos las van a dar otros. Tercero, no negar la incertidumbre. ¿Saben cuál es la manera más civilina de negar la incertidumbre? Confiar en los investigadores, confiar en mí. Los investigadores encontrarán una solución. No nos sobrevalore, porque no es cuestión de encontrar una solución, sino encontrarla en el muy corto plazo, y no hay milagros. Y después, para que haya una buena acción para la supervivencia, reflexionar, y reflexionar leyendo autores que hayan vivido tiempos de incertidumbre. Leamos a San Agustín y a Maquiavelo, leamos a Cervantes con su Quijote y su Sancho, leamos a Mounier con su revolución personalista y comunitaria, leamos a los socialistas utópicos, a Saint-Simon, a Owen, a Diego Abad de Santillán. Leamos a Jesús crucificado, cuyo contexto cultural era de una civilización rural a la aparición de las ciudades. Con la incertidumbre asociada. Voy terminando. Me estoy alargando, tengo que cortar. Va bien, les prometo que termino en 5 minutos. Pero quiero decir alguna palabra sobre esos pilares que he dicho: la reducción del consumo y el impulso de las renovables. Para reducir el consumo necesitamos una mística que lo sostenga, porque nuestro sistema se soporta, nuestro sistema no funciona si no somos consumistas. Por eso nuestra civilización, los que integramos nuestra civilización, somos en esencia consumistas, porque si no el sistema no funcionaría. Entonces, para reducir el consumo hay que tener una mística, hay que nos permita ir en contra del sistema, como el pez que va contracorriente, porque de manera natural no va a salir. ¿Y qué mística es esa? Pues recuperemos la teoría de las necesidades de Mounier, de Manuel Mounier, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Mounier clasificaba las necesidades en 3. El mínimo necesario, el mínimo de alimento, de espacio de vivienda, para sobrevivir. El mínimo que si no lo tenemos, perecemos de hambre, perecemos de asco. A eso, decía Mounier, a ese mínimo necesario, por dignidad tiene derecho toda persona. Luego está el necesario amplio, que como somos personas necesitamos lo necesario para, no solo para comer como los cerdos, sino para desarrollar nuestra vocación. Si yo tengo alma de pianista, necesitaré un piano, pero si no tengo alma de pianista y tengo un piano, lo que soy es un... Pongan ustedes el calificativo. Y luego dice Mounier, y más allá del necesario amplio para la vocación, lo demás es superfluo, que es necesario eliminar por el bien del que ostenta lo superfluo, porque el superfluo acaba dominando a quien lo tiene. No solo por justicia distributiva, sino por el mal que hace al que ostenta lo superfluo. Tenemos que recuperar esa mística.
¿Se acuerdan cuando Sócrates iba caminando por el mercado de Atenas, en el que había de todo, de todos los rincones del mundo? Y Sócrates decía: ¿cuántas cosas son las que no necesito? Y las pocas que necesito, qué poco las necesito. Y desde ahí hacer una acción de austeridad energética, de austeridad compartida. Consumir menos. Generar calor y frío mediante bombas de calor que utilizan menos recurso energético. Invertir en aislamiento de nuestros hogares para consumir menos energía. Menos movilidad, menos coche convencional, más coche compartido. Menos compras, por lo tanto más reutilizar, más reparar. Menos transporte de mercancías, consumir de proximidad. Menos residuo. Estamos condenados a generar residuo, pero a lo mejor no tanto. Reciclar, evitar envases. ¿Y qué hacemos para impulsar más las renovables y para la autogestión energética? Pues una cosa ya la he dicho, ¿no? Electrificar nuestros consumos, bombas de calor, aerotermia, coche eléctrico. Pero también el uso de renovables. Contratad electricidad renovable, aunque sea algo más cara. Ponerse sistemas de autoconsumo fotovoltaico, los que podéis ponerlos en las casas. Y si no, invertir en cooperativas fotovoltaicas. Y para la autogestión energética, constituid comunidades energéticas renovables. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto en el que estoy organizando a los 67 pueblos de la comarca de Calatayud para producir su propia energía y que eso contribuya al futuro de los pueblos que se están despoblando. Constitución de comunidades energéticas para generarse la propia electricidad. Preparar nuestra vivienda para la seguridad del suministro. Me decía Ricardo, mira, el claustro que está ahí debajo tiene un aljibe que lo dejamos de utilizar en el 2002. Le digo, Ricardo, lo vas a tener que volver a utilizar para tener agua, porque como el agua que llega a nuestras casas llega gracias a bombas que le dan presión con electricidad, si mañana hay cortes de electricidad, ¿qué agua vamos a beber? Aquí tenéis más cerca el río, pero en Madrid, ¿dónde voy a beber agua? Por lo tanto, preparar la vivienda teniendo nuestra propia generación de energía con unos pocos paneles, con unas baterías para acumularla, para poder tenerla por la noche, con una cocina solar, una cocina económica de biomasa, con una despensa que no necesite frío energético, sino frío natural. Prepararse para la autogestión energética. Quien tenga casa en el pueblo, con acceso a agua, con unas placas y donde pueda poner unas gallinas, tiene un tesoro. Y termino, la última. La caída de la civilización fósil. Se necesita una ética contra el autoritarismo que viene. Autoritarismo en forma de guerra, de escasez y las reacciones que ello conlleva. A una pequeña crisis que hemos vivido en Europa, ¿cómo surgen los extremos, de un signo y de otro? Pues ante el retroceso tecnológico y cultural y social que puede venir, ¿qué tenemos que hacer? Preservar ese conocimiento, reservorios de conocimiento. Ante el retroceso económico y paro, pues una austeridad compartida, compartir la renta,
compartir nuestros bienes. Ante el retroceso de la persona, personalismo comunitario, cristianismo, como queráis llamarlo, en catacumbas. Ante el escándalo del aumento de los excluidos y el diezmado de la población, que a cualquier persona de bien le va a escandalizar y le va a doler, recuperar la mística profunda del yo y tú de Martin Buber. La relación, el binomio amor y sufrimiento, ¿no? Qué distinto es el sufrimiento cuando uno ama. Y qué dañino es el sufrimiento cuando solo es sufrimiento. Y vamos a atender, ¿os acordáis que hizo Europa en la Edad Media? Extender el sistema. Yo cada vez que oigo en el telediario la carrera de todos los países por llegar a la Luna, a Marte, que van a buscar vida, ¿verdad? ¿Qué van a buscar? Los materiales que escasean, como hemos hecho en otras transiciones energéticas. Y aún así, si resulta exitoso, ¿os acordáis que se redujo la población de Europa a la mitad? Recuperemos estas cosas, hagamos acción en esto, y tengamos esa mística para vivirlo. Es mala noticia que caiga nuestra civilización. Para los que vivimos en la civilización nos parece un desastre porque nos parece que viene el final del mundo. Pero eso le pasó a San Agustín. Creía que los bárbaros y el colapso de Roma era el final del mundo. Y nosotros lo vemos como perspectiva, pues no. Pero a nosotros que vivimos ahí nos parece el final del mundo. Pero también puede ser una oportunidad para crear algo mejor. Y depende de nosotros. Muchísimas gracias por eso.